mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Y cuando venció por siglos mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. De mi mala me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi mala me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Es un gusto poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Por supuesto que lo quisiéramos hacer en persona, por supuesto que quisiéramos estar todos juntos, reunidos en la iglesia, pero en este tiempo, en este momento no lo podemos hacer. De todas maneras, no dejemos de dar gracias a Dios, porque tenemos la oportunidad de tener su palabra junto con nosotros. Y es un privilegio para mí en esta noche poder compartir con ustedes una pequeña porción, un pequeño pasaje de la palabra de Dios con ustedes. El pasaje que vamos a compartir lo encontramos en Tito, capítulo 2. Ahí vamos a empezar a leer a partir del versículo 11 al 13. ¿Sí? Vamos a empezar solamente con 3 versículos y después vamos a ir buscando un par más de versículos. El libro de Tito es una carta escrita por Pablo justamente a Tito, que tenía una tarea bastante difícil, ¿sí? Tenía una tarea muy específica, pero no por eso era simple. La principal tarea que tenía Tito era establecer ancianos o líderes espiritualmente maduros en Creta, donde él estaba, pero que los cretenses no tenían, ¿sí? No tenían la mejor fama. Es más, en la misma carta que Pablo le escribe a Tito, en el versículo 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Sí? Eso eran, ¿sí? O ese era el tipo de personas que Tito tenía que liderar. Era el tipo de personas que Tito tenía que encontrar o entrenar, ¿sí? a líderes para que puedan llevar adelante esta obra. No era una tarea sencilla la que Tito tenía. Es por eso que en el libro de Tito, en esta carta de Pablo a Tito, encontramos realmente muchos consejos acerca de la vida cristiana. Sí, encontramos una gran parte práctica de cómo vivir esta vida práctica. Por supuesto que hay muchos detalles propios de quién iba dirigida la carta o hacia quiénes tenía que instruir Tito, en este caso hacia el pueblo de Creta. Pero más allá de eso, encontramos principios bíblicos o principios doctrinales que están vigentes hasta el día de hoy. Te invito a que podamos leer y que me acompañes. En Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, asegurando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La primera palabra que resalta, o por lo menos la primera que a mí me llamó primeramente la atención, es la palabra gracia. Y cada vez que hablo, ¿sí? O cada vez que pienso en el atributo de Dios acerca de su gracia, es inevitable que me lleve hacia la salvación. Es inevitable que mi mente me lleve hasta la cruz del Calvario. Es inevitable que me lleve acerca de ese sacrificio único que hizo Cristo en favor de cada uno de nosotros, pero principalmente en favor mío, ¿sí? Rescatándome, quitándome, ¿sí? de mi antigua manera de vivir y poniéndome en un nuevo lugar. Es imposible de que cada vez que pensemos en la gracia de Dios, no pensemos en ese regalo, porque realmente la salvación de Dios es un regalo para nosotros. Porque estoy seguro que ninguno de nosotros pudiera llegar a argumentar siquiera de que hayamos hecho algo bueno o algo positivo, de manera tal que el Señor nos tenga que salvar. O sería imposible que argumentemos que es la obligación de Dios salvarnos a cada uno de nosotros. Es imposible hasta incluso que lo lleguemos a pensar o que lleguemos a analizar esa posibilidad. Es algo que realmente puede exceder de nuestros argumentos. Pero sí, no, me lleva a pensar acerca de ese regalo inmerecido, porque era algo que realmente la salvación de Dios es algo que realmente no esperaba. Mejor dicho, no es que no esperaba, sino que no merecía. Completamente no merecía. El Señor un día llegó a mi vida con este regalo, con el regalo de la salvación. Pero lo que encontramos en estos pasajes, en este versículo, en estos 3 versículos que vimos, que no solamente la gracia de Dios viene asociada con la salvación, sino que la gracia de Dios también viene asociada a nuestra conducta. Fíjate el versículo 12, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, una de las mejores definiciones que leí acerca de deseos mundanos o acerca de la carne es pensar en todo aquello que no nos podemos llevar al cielo. Mejor dicho de otra manera, es todo aquello que tenemos en nuestras vidas que no se nos va a permitir entrar en el cielo. Todo lo que tenemos en nosotros que no podemos llevar al cielo hasta la misma presencia de Dios, significa que es mundano. Y es la gracia de Dios, obrando en nosotros, obrando en nuestras vidas, las que nos va a ayudar a generar este cambio de conducta, la que nos va a llevar a cambiar nuestra vana manera de vivir, dejando los deseos de la carne, dejando los deseos mundanos a un lado. Es solamente la gracia de Dios, ¿sí? Y es lo que, como dice el versículo 12, nos va a enseñar a vivir de manera sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Y estos 3 versículos en realidad son un pequeño resumen de los primeros versículos del capítulo 2, que te invito a que lo podamos compartir, que lo podamos ir viendo punto por punto. Tampoco lo podemos hacer de una manera tan, desglosarlo, ¿sí? De una manera tan grande, porque la realidad es que no nos alcanzaría el tiempo, pero sí los puntos tal vez más importantes, ¿sí? Los puntos más importantes son los que ahora te invito a que podamos compartir. El capítulo 2, versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Lo que se les pide a los ancianos en este caso, en realidad lo que el Señor a través
de Pablo le está pidiendo a los ancianos, y acá no está hablando de los ancianos como los líderes espirituales, sino que está hablando de los ancianos, de aquellas personas entradas en edad, ¿sí? Aquellas personas mayores en edad. Ya no está hablando de ancianos espirituales, ya no está hablando de los líderes espirituales que comúnmente llamamos ancianos, sino que estamos hablando, o Pablo está hablando acá, de las personas mayores en edad. Y cuando habla acerca de sobrios, no se refiere solamente al hecho de que, basados en el hecho de que hayan sido borrachos, sino que se refiere más que nada a la manera de vivir, ¿sí? Que sean sobrios y que sean serios a la hora de vivir. Mejor dicho, lo que Pablo le está diciendo, si podemos parafrasear un poco este versículo, le está diciendo es que puedan, ¿sí?, utilizar toda esa experiencia de vida que tienen, toda esa experiencia de vida que se pudo haber convertido en sabiduría, que la puedan utilizar para tomar buenas decisiones, ¿sí? Que puedan tomar decisiones de acuerdo a la edad que están viviendo. Le está recordando que ya no son más jóvenes para tomar decisiones apresuradas, para tomar decisiones que tal vez no tengan tiempo de corregir. Lo que Pablo le está pidiendo, ¿sí?, a Tito, básicamente, que le enseñe a los ancianos, es que puedan mirar hacia atrás y haber aprendido de sus virtudes y también de sus errores a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Y le está pidiendo algo muy, muy especial, ¿sí? Le dice que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Lo que le está diciendo, en otras palabras, es que por más que vean hacia atrás y hayan visto todo lo que han conseguido y que hayan visto lo fieles que han sido durante toda su vida, que eso no sea un pretexto para bajar, que no sea un pretexto para, como podemos llegar a decir, hacer la plancha, decir, bueno, hasta acá estoy, hasta acá llegué, esto es lo que hay, ¿sí? Que no se conformen con lo que ya consiguieron, sino que vayan un poco más allá, que sigan buscando un poco más allá. Lo que Pablo está diciendo, lo que le está insistiendo, ¿sí?, es que no miren para atrás y digan, bueno, hasta acá llegué, esto es lo que conseguí, ¿sí? Es más, el mismo Pablo dice que he peleado la buena batalla, ¿sí? Como dando a entender que, bueno, que hasta acá llegó, ¿sí? Y que el Señor lo iba a recibir como digno en el cielo. Ojalá todos pudiéramos decir de esa manera, pero lo que Pablo básicamente le está diciendo es que no lo digan de manera anticipada, ¿sí? Pablo ya sabía que era inminente su martirio, ¿sí? Pero lo que Pablo le está diciendo es que no se duerman a los laureles, que no miren atrás y no miren lo que ya consiguieron, sino que sigan mirando hacia adelante, que sigan mirando hacia el futuro, ¿sí? Otra cosa de lo que Pablo le está diciendo en esta carta, dice, en el amor y en la paciencia. A ver, es muy común que a medida que vamos creciendo, ¿sí?, que van pasando los años, es común escuchar frases como decir, por ejemplo, yo ya no estoy más para estas cosas. Ya no estoy más para aguantar ciertas cosas. Sí, que tal vez antes, en la juventud, hasta incluso tal vez la hacía. ¿Sí? O frases como decir, a esta altura ya no me callo más nada. Sí, son frases que generalmente podemos escuchar. ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo es que deben cambiar eso, ¿sí? Que estas cosas que ya no aguantamos, o que ya no toleramos, o que ya vemos que no son tan acordes a lo que debería ser, debemos corregir. ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo no está diciendo, no le está pidiendo que hagan la vista gorda, sino que le está pidiendo que sigan actuando y corrigiendo en amor. Pablo no le está pidiendo que no lo hagan, le está pidiendo que lo hagan con amor y con paciencia. ¿Sí? Pablo también está diciendo que sean sanos en la paciencia, ¿sí? Que soporten un poco más
aquellos hermanos más jóvenes, que tal vez cometen esos errores propios de la juventud, propios del vigor, propios de que tal vez creemos que nada nos va a suceder, y que todavía tenemos las fuerzas para poder hacer. Lo que Pablo le está diciendo es que soportemos a estos hermanos. Sí, le está diciendo a los ancianos, soporten a estos hermanos, que seguramente se van a equivocar, pero estén ahí con amor para poder levantarlos. Y ténganle paciencia, ¿sí?, a estos hermanos, porque van a crecer, porque van a madurar. La idea de este pasaje, de esta paciencia, es como tenerle paciencia a la mandarina cuando estamos en verano. ¿Sí? Obviamente una mandarina cuando está en verano es una mandarina que está verde, ¿sí? Es una mandarina que todavía no vamos a poder disfrutar. Pero si la esperamos con paciencia, si la cuidamos a esta planta, a su tiempo nos va a dar un fruto agradable. ¿Sí? Y este es el ejemplo, esto es lo que las personas mayores tienen que hacer con los más jóvenes. Esperarlos, cuidarlos, porque a su tiempo van a poder dar un buen fruto. ¿Sí? Después también les habla Pablo, les habla a las ancianas, a las mujeres les está hablando. Acá cuando les habla a las ancianas, en el versículo 3, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijas, a sus hijos. Lo que Pablo le está diciendo acá, una parte es sujeta a la vida que llevaban en Creta, que aparentemente la tendencia del vino era una tendencia muy grande, sobre todo entre los ancianos. Fíjense que es lo mismo que Pablo le reclama a los ancianos, como también a las ancianas. ¿Sí? Se ve que había una gran tendencia al alcoholismo en ese tiempo en Creta. De todas maneras, es un buen consejo para cada uno de nosotros, ¿no? Pero es un punto muy específico para las personas que vivían en Creta, ¿sí? Pero básicamente lo que Pablo le está pidiendo a las ancianas es que las ancianas sigan cumpliendo ese rol importantísimo que llevan en la congregación. Que sigan siendo esas abuelas o esas personas mayores que aman a Dios y aconsejan a los más jóvenes, a los más chicos. Es común, incluso en las congregaciones nuestras, en nuestra congregación lo podemos ver en algunas hermanas, que cuando termina la cena, generalmente la cena, también las otras reuniones, pero sobre todo en la cena, vemos a estas hermanas mayores rodeadas de más jóvenes. Y lo más importante de esto es que las mujeres mayores, sobre todo las ancianas, las abuelas, no pierden el tiempo para darnos un buen consejo. No pierden la oportunidad para darnos un buen consejo. Es increíble, presta atención. Cada vez que saludes a alguna hermana mayor, a alguna abuela de nuestra congregación, presta atención. Cada vez que tienen la oportunidad de hablar, siempre nos alientan. Fíjate que siempre recibimos aliento de parte de ellas. No dejan pasar la oportunidad. Esto es lo que básicamente le está pidiendo a Pablo. ¿Sí? Pablo le está diciendo no solamente a las mujeres, sino que lo haga con todos. Si bien Pablo en este pasaje se enfoca solamente hacia las mujeres, pero que nuestras hermanas mayores no pierdan esto. Que no pierdan la oportunidad de bendecir a los más jóvenes. También a los mayores, pero sobre todo a los más jóvenes, que son los que necesitan del aliento y de esta energía y de este positivismo que nuestras hermanas mayores nos pueden entregar. También algo muy importante que Pablo les dice, que les enseñe a no entrar en el chismerío. Obviamente que eso es un flagelo muy importante, no solamente de las mujeres,
¿sí? Muy comúnmente es algo que generalmente va asociado con la mujer, pero que no es solamente propio de las mujeres. Es un consejo que todos podemos tomar, que nos alejemos, que nos apartemos del chisme. Y algo importante es que las mujeres mayores tienen que enseñarle a las más jóvenes, ¿sí? Cómo llevar adelante el hogar. Porque fíjate que el versículo 5 dice que le tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Acá hay un par de conceptos que fueron temporales y regionales, ¿sí? Porque aparentemente las mujeres de Creta no eran muy conocidas por su fidelidad, ¿sí? Los griegos en particular no eran muy conocidos por la fidelidad, y es algo que obviamente no excedía al pueblo de Creta. Y otra cosa muy común es que en la antigüedad, ¿sí? En el tiempo en que fue escrita esta palabra, por eso este hecho temporal, es que no había, o se consideraba que no había un trabajo que sea digno para las mujeres. Básicamente se creía que las mujeres únicamente podían estar en la casa, ¿sí? Obviamente sabemos que en este tiempo no es así, sabemos que las hermanas trabajan, que tienen su trabajo, pero más allá de eso, el carácter o el principio bíblico no se perdió. Lo que las hermanas tienen que hacer es primero encargarse del hogar, ¿sí? Encargarse de la casa, ¿sí? Que la casa ya no sea una casa, que no sea una habitación, que no sea un techo, sino que pase a ser un hogar, ¿sí? Que primero se ocupe por el bienestar de sus hijos y de su esposo, ¿sí? Y luego de la economía. Por supuesto que estamos en tiempos donde el dinero no alcanza, donde es necesario, ¿sí? Donde muchas veces es necesario que la mujer trabaje, o tal vez nos encontramos en situaciones donde la mujer es la única que trabaja, o es el único sustento de la familia. Sabemos que los tiempos han cambiado, pero lo que el Señor, la primera cuenta que le va a pedir a la mujer, va a ser la casa, va a ser su casa, va a ser su hogar, va a ser su hogar. Y otro de los temas que muchas veces puede llegar a ser controversial, que se menciona acá, es la sujeción al marido. Que obviamente si nos basamos únicamente en este pasaje, si únicamente los basamos en este pasaje, lo vemos de una manera muy unilateral y no vemos en los versículos seguidos, ¿sí? O en los siguientes versículos, mejor dicho, no vemos el hecho o no vemos los deberes del marido, cosa que sí lo hallamos en Efesios 5. Leer o hablar acerca de la sujeción de la mujer hacia el marido, sin tener en cuenta lo que dice Efesios capítulo 5, donde Efesios capítulo 5 habla de la sujeción de la mujer al marido, pero primero habla de ese amor sacrificial del marido a la mujer. Es imposible tratar un tema sin tratar el otro. Es imposible hablar de la sujeción de la mujer hacia el marido sin hablar, ¿sí?, del amor incondicional que el marido debería tener hacia su mujer, de ese amor sacrificial, ese mismo amor que Cristo tuvo por cada uno de nosotros. ¿Sí? Seguramente es tema para otro momento, pero no quería dejar de mencionar que la sujeción de la mujer es tan importante como ese amor sacrificial del marido por su esposa. ¿Sí? También, ¿sí?, los jóvenes, ¿sí?, los jóvenes hombres, tienen, dice acá, el versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable,
de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Lo que vemos acá, lo que Pablo está diciendo, parafraseando un poco y resaltando el punto principal de estos versículos, es que Pablo está diciendo a los jóvenes, ¿sí?, enseñarles a que sean prudentes a la hora de tomar decisiones. Enseñarles a que no se guíen en sus fuerzas. Enseñarles, ¿sí?, que busquen consejo en los hermanos mayores, en los hermanos con experiencia, que ya han vivido experiencias similares, que nos puedan aconsejar. Enseñarles a que sean prudentes a la hora de tomar decisiones. Prudentes de esta manera, buscando consejo, ¿sí?, consultando, llevando todo primero a los pies del Señor. ¿Sí? Que no confiemos solamente en las fuerzas, ¿sí? Que los jóvenes no solamente confíen en sus fuerzas, porque es común, ¿sí?, ver errores en la juventud, ¿sí?, producto del vigor, de la fuerza y de la energía que se le puede imprimir a algunas cosas, ¿sí? Pero que muchas veces podemos cometer errores justamente por esto. Que los jóvenes sean capaces de buscar buenos consejos a la hora de tomar decisiones. Y otra cosa muy importante, básicamente lo que Pablo está diciendo es que sean irreprensibles. Pablo le está diciendo no solamente que no hagan nada malo, no le está diciendo solamente compórtense bien, sino que va un poco más allá. Pablo dice, no hagan nada malo, ¿sí?, pero tampoco demos cabida, no den lugar a que alguno hable de más. Hay un dicho, sobre todo en el área de la justicia, que dice que los juicios tienen que ser justos, pero además tienen que parecer justos, ¿sí? Que no quede nada suelto en base a la decisión que tome el juez, ¿sí? Que no quede nada ahí pensando, ¿y por qué? ¿Habrá sido de esta manera? ¿No habrá sido de esta manera? ¿Con qué propósito lo habrá hecho? ¿Sí? ¿Cuántas veces tenemos estas dudas si realmente fue o no fue así? En este caso es lo mismo, ¿sí? Que podamos ser irreprensibles, que tengamos una conducta irreprensible delante de los hermanos, pero que además no demos lugar a que puedan hablar mal de nosotros. El versículo 9 también le habla acerca de los siervos. En este caso si lo traemos a la actualidad, estamos hablando de los empleados, ¿sí? Exhorta a los siervos, en este caso a los empleados, a que se sujeten a sus amos, que guarden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Lo que Pablo está diciéndole acá a Tito, le está diciendo a los siervos enseñarles que obedezcan a sus amos. Enseñar a los empleados, ¿sí?, que le obedezcan a los patrones. Lo que Pablo está diciendo acá, enseñarles a que sean justos, ¿sí?, de que no le roben a su empleador, que no le roben en tiempo, que no le roben materiales, que no le robemos, ¿sí?, a nuestro empleador, al patrón, ¿sí?, que no sean respondones, sino que no se quejen, ¿sí?, que no se quejen, sino que lo puedan hacer con alegría. ¿Sí? En otro pasaje dice que sirvan con alegría como si lo haríamos como para el Señor. Esa debería ser la meta, ¿sí? Esa debería ser la meta. Y en el versículo 3, ¿sí?, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Esto ya es para todos, ¿sí? Que nos sujetemos a los gobernantes y autoridades, ¿sí?, aquellos que están en eminencia, no solamente en la iglesia, sino en nuestro país, en la provincia, en la ciudad, que nos sujetemos, que cumplamos con las leyes que tenemos que cumplir, aquellas leyes que por supuesto no vayan en contra de la palabra de Dios, ¿sí?, pero que podamos vivir de una manera sabia.
Y todos estos consejos son, como leímos en el versículo 10, dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, para que con nuestra manera de vivir podamos adorar al Señor y para que con nuestra manera de vivir sea un testimonio para los que no son creyentes, que vean un cambio en nuestras vidas, que la gracia de Dios produzca en nosotros este cambio de vida, que la gracia de Dios produzca en nosotros el hecho de abandonar nuestros deseos mundanos, estos deseos de la carne, como se lo menciona por ejemplo en Gálatas, que lo podamos abandonar mediante la gracia de Dios, que no solamente nos proveyó de la salvación, sino que además nos ayuda a abandonar nuestra pasada manera de vivir. ¿Sí? Y como dice el versículo 3, esta promesa, esta gran promesa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto lo tenemos que hacer hasta el día que el Señor nos venga a buscar, o hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Que Dios te bendiga.